Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a Latin Juris por permitirme ser parte desde la ciudad de Trujillo, Perú, de este curso de alta formación en Derecho Penal en el tema de la imputación en los delitos de comisión. Un agradecimiento que lo que hace es recoger el eco de muchos jóvenes que hoy en día en los procesos de autoformación, los procesos de formación a través de las redes, justamente encuentran los espacios adecuados para fomentar debate, para engrandecer a la academia. Latin Juris está comprometida desde hace ya buen tiempo en este proceso de formación, este proceso de mejor entendimiento y comprensión de la ciencia penal, y evidentemente debo estar bastante agradecido con el hecho de la invitación y de permitir compartir algunas ideas con ustedes en el tópico que se me ha asignado y que no es sino la imputación en los delitos de comisión. Mi nombre es César Arafolián, soy profesor universitario de los cursos de Derecho Procesal Penal 1, Derecho Procesal Penal 2 y fundamentalmente soy un abogado litigante. Me imagino, ustedes se preguntarán qué hace un procesalista tratando de debatir o compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre un tópico que es eminentemente el derecho penal sustantivo. Bueno, el compromiso que hemos asumido y por supuesto esperamos hacerlo con la debida responsabilidad, tiene mucho eco en el derecho procesal penal. No podría yo imaginarme a un procesalista sin manejar las categorías del derecho penal sustantivo. No podría yo imaginarme a un procesalista sin manejar las categorías del derecho constitucional. No podría imaginarme yo a un abogado litigante sin conocer justamente el desarrollo del derecho penal material sustantivo, del derecho penal especial, del derecho procesal penal, del derecho constitucional. Así que me parece que es un esfuerzo sano el que intentamos esta noche hacer con ustedes a efectos de poder generar algunas ideas y algunas reflexiones, como dije, respecto a la imputación de los delitos de comisión. Uno de los primeros temas y puntos a tratar parten desde lo primario o desde lo elemental, a entender a la acción como un hacer voluntario, que de acuerdo a las circunstancias objetivas en las que se realiza y cómo se realiza y dónde se realiza, van a tener un eco o un sentido en el mundo exterior. Y van a tener un eco y un sentido en el mundo exterior justamente a partir de la inobservancia de algunas normas penales que tipifican o va a tipificar a esas conductas comisivas, a esas acciones comisivas como delito. Este término acción en el derecho penal debe significar, por tanto, la presencia de un comportamiento de comisión, que es lo que nos interesa, en oposición a lo que ustedes ya han visto en las conductas omisivas. La acción, si es reconocible por medio de una aplicación de energía sobre un objeto en el mundo exterior, entonces será capaz de producir un resultado. Podrían afirmar o podrían haber afirmado los causalistas. Así también Bonlis empieza a definir por primera vez el concepto de acción como la producción reconducible de una voluntad humana yendo a una modificación en el mundo exterior. Esta perspectiva de la conducta final, de la acción, trata de entender o de analizar a la conducta a partir del individuo y su relación con el mundo circundante, lo que llama el autor Sumiliu, el que es alcanzado justamente por sus efectos. Es así que el concepto de conducta humana puede verse como el concepto general para todas las transformaciones corporales de un ser humano
en el espacio y el tiempo, y comprende de un lado los movimientos activos, que son lo que conocemos como movimientos de comisión, así como también los movimientos pasivos, que es lo que entendemos como conductas omisivas. Resulta fundamental resaltar que el elemento esencial que debe contener la descripción de una acción es la intencionalidad. Y la intencionalidad debe estar contenida de manera expresa o tácita en la descripción de la acción. En este contexto, esa intencionalidad siempre estará dirigida a un objeto a efecto de que, sobrepasando el mero movimiento, ¿no es cierto?, llegue en el ámbito de descripción a una acción que interpreta o que va a interpretar una conducta a partir de justamente la parte objetiva o de la finalidad o del propósito que se tuvo. Estas conductas comisivas o esta imputación en delitos de comisión en el ámbito doloso, por cierto. Otro será el escenario de la imputación en los delitos de comisión culposa, y que probablemente nos generen otro debate del cual vamos a conversar. Creemos y consideramos que la conceptualización de la acción dentro del derecho penal se va a ver siempre vinculada estrictamente con la infracción de un deber o la comisión de una conducta regulada como delito. Tal y como lo señala el profesor Roxin, la acción debe vincular o debe de enlazar entre sí a todas las concretas categorías del delito, volviendo a introducirse en cada elemento de la estructura del delito y experimentando una caracterización cada vez más exacta mediante atributos adicionales. Así pues, en primer lugar, la acción se determina como tal y después se dota de predicados valorativos cada vez más ricos en contenido, y esto nos lleva a entender a la acción típica, a la acción antijurídica, a la acción culpable, a la acción punible. De este modo, el concepto de acción entonces debe de atravesar por todo el sistema jurídico y debe de constituir en cierto modo su columna vertebral. Un tema importante siempre cuando analizamos conductas comisivas o cuando analizamos la imputación en los delitos de comisión, sin lugar a dudas será el análisis de qué conductas son las relevantes para el derecho penal. Y este análisis, que abre la posibilidad de analizar conductas de acción, conductas de omisión, conductas de comisión por omisión, son justamente en sus formas las que van a darle sentido al derecho penal dentro del ámbito de comprender la imputación propiamente. Es decir, las reglas generales de la imputación penal en la actualidad parten de diferenciar entre la naturaleza de una acción comisiva, la naturaleza de una acción omisiva, la naturaleza de una acción de comisión por omisión. Al respecto, se ha sostenido como criterios unánimes en la doctrina que la acción y la omisión sería el primer elemento del delito sobre el cual se van a determinar los otros. Afirmar, por tanto, que el derecho penal es un derecho de actos significa que la reacción punitiva del Estado como referencia inicial y la acción humana, esto es el hecho de que se describe en el tipo legal y que va a ser objeto del ilícito penal y, en fin, va a servir de base para la afirmación de culpabilidad o no del autor, resulta, por tanto, determinante e importante analizar los factores que subyacen en un comportamiento humano y que al mismo tiempo le dan justamente esa relevancia jurídico-penal. Relevancia que mañana más tarde nos va a convocar a la interpretación, al análisis y aplicación del derecho penal.
Siguiendo los postulados, ejemplo del profesor Hans Welzel, este sostiene de que toda acción con significación penal es una unidad formada por elementos objetivos y subjetivos, es decir, por elementos de hecho y por elementos de la voluntad, y que su concreción, se realiza en forma distinta. Puede concretizarse como una conducta comisiva o puede concretizarse como una conducta omisiva. Y esta concreción se va a dar en distintos grados. Podríamos en el camino al delito hablar pues de conductas comisivas en la deliberación, en la preparación, en los actos preparatorios, en los actos de consumación o actos ejecutivos, en la tentativa, en fin. Y otro tema importante que menciona el profesor Hans Welzel es cuál va a ser la valoración de la comunidad respecto a esa conducta. Es decir, ¿la va a sentir una conducta adecuada, socialmente adecuada, o la va a sentir a una conducta o como una conducta contraria al derecho? Es decir, ¿vamos a asumir que la conducta es culpable y merece un reproche, o vamos a asumir que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en todo caso es no culpable? Esta relación inseparable de la conducta con su autor va a reflejar pues la necesidad de interiorizar en el ámbito de la personalidad la voluntad y el sentir particular que acuña cada una de estas conductas. La acción, por tanto, es la base de todas las modalidades típicas. A partir de ella, el legislador va a decidir prohibir algunas conductas, utilizar algunas otras en diversas estructuras típicas para justamente construir los tipos penales de comisión, los tipos penales de omisión. Otro tema que resulta probablemente necesario abordar en tesis primaria es el tema el análisis que tenemos que hacer de la imputación en los delitos de comisión, utilizando como filtro a la teoría del delito. La teoría del delito, como ustedes saben, reside en establecer los lineamientos sistematizados que determinan la integración o la desintegración de una conducta que es considerada como delito por la norma penal. Por lo antes mencionado, entonces, debemos sostener que la teoría del delito o la teoría de la imputación penal se encarga de definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputada como hecho punible. El profesor Hurtado Pozo reflexiona al respecto, dice primero, en el dominio de la tipicidad debemos de identificar los elementos normativos del tipo legal. Segundo, en la constatación o contrastación de la antijuricidad debemos de verificar en el ámbito, en el campo material, la violación de los deberes jurídicos y en el aspecto formal, la violación de las normas. Y tercero, debemos de interesarnos en el reconocimiento del carácter normativo de la culpabilidad, que consiste en un reproche formulado contra quien obra libremente contra el orden público o contra el orden jurídico. Por tanto, se requiere establecer ciertos niveles, dice, de imputación penal. Concretamente, la imputación del hecho y la imputación personal. En la primera, esto es, en la imputación del hecho, se debe constatar la presencia de las dos primeras características, esto es, de la tipicidad y de la antijuricidad, denominándose a esta el injusto de la conducta. Y en el segundo nivel vamos a tener que necesariamente abordar el ámbito de la imputación personal para evaluar en su concepto cuáles son los aspectos relativos a la gente y poder de esta manera establecer la culpabilidad. La más importante función que cumple la teoría de la imputación penal es la función garantista, pues su campo de acción no solo comprende la criminalización primaria realizada por el legislador, sino también la secundaria, es decir, la aplicación racional de esta teoría.
Un tema abierto hoy al debate es cómo se están comportando los distintos operadores del derecho. Jueces, fiscales, abogados, evidentemente tienen que estar comprometidos en un conocimiento cabal y moderno de esta tipicidad, de esta antijuricidad, de esta culpabilidad o responsabilidad, como le llaman algunos, y por qué no, también de lo que hoy en día implica la punibilidad, esto es, los criterios político-criminales que empiezan a atravesar el ámbito del derecho penal sustantivo, del derecho penal especial, del derecho procesal penal, incluso del derecho de ejecución penal. Este ámbito de política criminal actualmente es importante, es trascendente entender. Una primera conclusión, por tanto, nos llevaría a sostener de que la teoría de la imputación penal o del delito es un instrumento ordenador de criterios y argumentaciones que se pueden utilizar en la decisión y solución de casos jurídicos penales, lo cual va a resultar ser coherente si entendemos que a partir de una correcta imputación del delito que se atribuye, entonces los componentes básicos en la estructura del delito podrá garantizar un adecuado desplazamiento o despliegue investigativo por parte del fiscal, un adecuado y por tanto idóneo ejercicio del derecho de defensa y finalmente un adecuado, motivado, razonable y justo o justa decisión del conflicto en manos de los jueces a efecto de preservar las garantías de un proceso justo. La acción, entonces, en esta primera idea, la imputación en los delitos de comisión, en esta primera idea, deben de atravesar, deben ser objeto de un filtro o de un control en el ámbito de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad, o también llamada responsabilidad, e incluso de la punibilidad. La acción desde el punto de vista teórico. Es un tema que no lo voy a abordar en demasía porque esto implicaría pues probablemente horas y horas, pero quiero marcar simplemente la diferencia entre lo que implicó o implica el entendimiento y la comprensión de la acción desde el punto de vista o desde la perspectiva causalista, la acción desde el punto de vista del fenómeno finalista de la acción justamente, o desde la perspectiva del funcionalismo, que evidentemente abre otras posibilidades de entendimiento o de comprensión en el ámbito de la acción. Así, en breve, la acción desde el punto de vista teórico, las teorías clásicas, causalistas, según Belling, la acción era producto de la naturaleza, era un concepto físico, causal, en virtud de la cual la voluntad humana era concebida en su función estrictamente causal, mecánica y corporal. No incluía en su interior la capacidad de conducción del proceso causal. A esta teoría le han denominado, entre otras definiciones, como que definió la acción en dos partes constitutivas distintas. El proceso causal exterior, por un lado, y el contenido puramente subjetivo de voluntad, por el otro. Según ello, la acción es un puro proceso causal que ha originado la voluntad en el mundo exterior. Es un efecto de esa voluntad sin considerar si lo ha querido o solamente lo ha podido prever. Esto es, sin considerar el contenido mismo de la voluntad. En este sistema
influenciado por el causalismo, la acción era nada más y nada menos que el movimiento corporal impulsado por la voluntad que modificaba el mundo exterior, perceptible por los sentidos, relacionando ambos extremos a través de la causalidad, por medio de una relación acción-resultado en el mundo exterior. La acción, que era la base de este sistema, es el sustantivo y adjetivo del tipo, la antijuicialidad y la culpabilidad a través de los cuales se determinaba. Esta acción estaría integrada por tres elementos según estas tesis causalistas: la acción corporal física, el resultado y la relación de causalidad. En suma, para afirmar la presencia de la acción en este sistema, era más que suficiente con la constatación de un acto humano, un hacer, un omitir, dirigido por la voluntad, siendo indiferente el contenido de esta. La acción se concebía, por tanto, en un simple impulso causal. Desde la perspectiva finalista de la acción, en el caso peruano, por ejemplo, nuestro Código Penal de 1991, dicen algunos, aún tiene un profundo y serio corte finalista. Para esta teoría, la acción nacía como una reacción frente al pensamiento causal. Wenzel, probablemente el más connotado de los representantes de esta teoría finalista de la acción, cuestiona el concepto causal de acción, sosteniendo que la acción humana es el ejercicio de una actividad final. La acción debe concebirse, por tanto, como un acontecer final y no solamente causal. La acción vuelve a constituirse como elemento central de la teoría del delito, operando esta vez desde una óptica ontológica en el que resulta necesario, miren ustedes, trazarse un fin. En el mismo sentido, la acción entendida como ejercicio final de la actividad humana, debemos precisar que solo tendrá carácter final en función de los resultados que el sujeto se haya propuesto voluntariamente. Por lo que en aquellos resultados no propuestos estaremos ante un resultado causal y no necesariamente ante un resultado final. La acción en esta teoría es considerada siempre como una finalidad determinada de actuar, conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente. La acción, el dolo y la culpa se ubican en el tipo penal, pues al ser la acción algo final tendiente a un fin, el legislador penal en la tipicidad normativa no puede sino prever acciones provistas de finalidad, esto es, de dolo, culpa y elementos subjetivos específicos en el injusto. Gran diferencia. Para los causalistas, el dolo está en la culpabilidad. Para los finalistas, entonces, ese dolo empieza a analizarse dentro de la estructura de la tipicidad. El conocimiento de un proceso, de un movimiento, de una actividad, solo es alcanzable en la medida en que se tenga conocimiento del motivo por el cual tal proceso, tal movimiento, tal actividad ocurre. De esta forma, la explicación de una acción realizada por un ser humano era posible solo en la medida que sus conductas se adelantaban o se adelantan a la consecución de un fin, de un propósito, de una meta. Es decir, la conducta de los hombres solo se explica en términos de conducta final. Fíjense, el análisis, el planteamiento es distinto, la óptica es distinta y la reprochabilidad, por tanto, iba necesariamente a ser distinta. Y desde la perspectiva del funcionalismo, los postulados funcionalistas no buscan modificaciones en la teoría del delito, más bien pretenden atribuir en sus elementos nuevos contenidos con el objeto de ampliar la capacidad explicativa de soluciones y aplicabilidad de la realidad. Desde esta perspectiva,
Roxin, por ejemplo, sostiene que la acción debe ser entendida como una identidad del aspecto valorativo, es decir, se concretiza por medio de la manifestación de la personalidad, produciendo o no efectos relevantes jurídico-penalmente en la configuración de una conducta comisiva u omisiva. El funcionalismo también reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo, esto es, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, pero con una orientación de carácter político-criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben estar orientados para los fines del derecho penal. Para Claude Roxin, las finalidades del derecho penal solo pueden ser de tipo político-criminal y deben constituirse en valoraciones rectoras con la capacidad de configurar directamente el sistema. En la aplicación de esta teoría se establecen tres aspectos fundamentales en este concepto de acción. La acción como acto comunicativamente relevante, la imputación objetiva como concreción de la acción y no hay acción sin culpabilidad. Se propone, por tanto, la necesidad de seguir con el sistema, empero penetrándolo político-criminalmente, de tal manera que el sistema deja de ser un todo ordenado conceptualmente de conocimientos y se abre al desarrollo social. Podríamos decir que las teorías causalistas tenían serias dificultades para diferenciar el constructo objetivo del constructo subjetivo en un tipo penal. Podríamos sostener que la corriente finalista de la acción no llegó a ofrecer alternativas ciertas en la solución de los conflictos de infracción al deber, mucho menos en la solución de los conflictos de naturaleza culposa o de naturaleza imprudente. Por eso es que es esta última de las corrientes, la finalista, que sin renunciar a la concepción de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, plantea una necesaria fórmula de política criminal para los efectos de atravesar estos tres segmentos y esbozando pues en ellos los criterios de lo que aparecerían hoy en día como el ámbito de la punibilidad, como la posibilidad de aplicar valoraciones normativas desde la imputación objetiva y poder mejor entender, mejor comprender el desarrollo de la imputación en los llamados delitos de comisión. Estas conductas de las que estamos hablando esta noche y que recogen o abren la posibilidad de empezar a comprender y entender el suceso, supone también un necesario análisis o una necesaria reflexión primera respecto a cómo estamos viendo hoy en día, siglo XXI, a las conductas comisivas en esto que ya muchos han llamado una sociedad de riesgo. Una sociedad actual que en el calificativo de riesgo se caracteriza fundamentalmente por su complejidad. Se caracteriza por probablemente una economía más dinámica, por una multiplicidad en las interconexiones causales, por una existencia de una alta intervención del fenómeno colectivo. En definitiva, esta es una sociedad distinta a aquella que respondió a las expectativas del causalismo, del finalismo e incluso del funcionalismo en sus primeros tiempos, en sus primeros momentos. Esta es una sociedad en la que los avances científicos, en la que los avances tecnológicos, en la que el fenómeno de la globalización, entre otros factores, favorecen la aparición de nuevos peligros, de nuevos riesgos, ante lo cual, evidentemente, el ciudadano de hoy se siente más amenazado.
Partiendo de esta idea o de la formulación de estas ideas de riesgo, el profesor María José Jiménez Díaz manifiesta que los peligros exponenciales que se han ido creando con el desarrollo de la sociedad, producto de factores económicos, tecnológicos, científicos, si bien le han permitido al ser humano mejores satisfacciones en el ámbito de sus necesidades, por otro lado han ido presentando nuevas formas de vulneración a los bienes jurídicos, nuevas formas sobre algunos deberes ciudadanos que han empezado a delimitarse en mayor detalle. Y evidentemente la necesidad de ir protegiendo determinados bienes jurídicos que, si no son novedosos, por lo menos empiezan a construirse o a perfeccionarse en estos tiempos. Por tanto, este nuevo fenómeno de la sociedad de riesgo llega a delimitar que toda acción implica un riesgo en el mundo exterior, resultando necesario establecer filtros sociales, filtros normativos que permitan tutelar justamente a dichas acciones. Hoy el balance, el análisis, el filtro y el control que se tengan que hacer sobre la acción, sobre las conductas comisivas del ser humano, necesariamente tienen que ser filtradas y analizadas en el ámbito de la sociedad de riesgo. El debate sobre el derecho penal de la sociedad de riesgo parte de la constatación de un conjunto de realidades sociales que se podría quizás sintetizar en tres grandes bloques. Por un lado, la generalización en la sociedad moderna de nuevos riesgos. Riesgos que afectan, riesgos que implican peligros nuevos, amplios y colectivos, que podrían incluso ser denominados, como dicen algunos, como artificiales en cuanto producto de nuevas actividades humanas. En concreto, serían consecuencias colaterales de la puesta en práctica de nuevas tecnologías en muy diversos ámbitos sociales. Por otro lado, apreciamos en la conducta humana, en el hacer comisivo, la aparición o la apreciación de crecientes dificultades para atribuir responsabilidades. Justamente esos riesgos determinan no solo al ente o a los entes individuales y colectivos a generar serias dificultades en el ámbito de su reprochabilidad. De manera que el control del riesgo no solo escapa al dominio de uno mismo, sino que se hacen ineludibles, criterios de distribución de riesgos a efecto de poder satisfacer plenamente las exigencias de la imputación, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad. Finalmente, en la sociedad se ha difundido un exagerado sentimiento de inseguridad hoy en día, que no parece guardar exclusiva correspondencia con tales riesgos, sino que se ve potenciado por la intensa cobertura mediática. Cobertura mediática que termina afectando no solo la concepción que podríamos tener sobre la sociedad, sino que fundamentalmente termina afectando el constructo de los lineamientos normativos, en el análisis de las conductas comisivas, en el análisis de las acciones humanas. Creo de que hay un exagerado sentimiento de inseguridad hoy en día. Creo que no parece este sentimiento de inseguridad guardar exclusiva correspondencia con los llamados riesgos, sino que se ve potenciado por esta cobertura mediática que da la sensación que lo que tratan de generar es el discurso no solo de una sociedad de riesgo o de alto riesgo, sino de una grave o gravísima conflictividad que definitivamente nos llevan a ese otro concepto que preocupa hoy en día, la alarma social. Las alarmas sociales
cuando tienen una fundamentación puramente mediática, terminan trastocando, terminan de una u otra forma afectando el constructo de los modelos normativos y, ¿por qué no?, la aplicación de los sistemas normativos. Creemos que las dificultades con las que hoy tropieza el ciudadano medio para comprender el acelerado cambio tecnológico y acompasar su vida cotidiana tampoco le permite un conocimiento de lo que podría estar explicando esta nueva fenomenología criminológica, esta nueva fenomenología de los conflictos sociales y esta nueva fenomenología en la respuesta estatal, a partir de la autodeterminación que tienen los estados para regular nuevas conductas y nuevos comportamientos. Este derecho penal del riesgo se caracteriza, por tanto, además, porque el comportamiento o acción delictiva que va a ser tipificado no se considera previamente como socialmente inadecuado, al contrario, se criminaliza para que sea considerado como socialmente desvalorado. Al respecto, el profesor Manuel Cancio Melea ha señalado desde una perspectiva de expansión en que parece moverse el derecho penal actual, el derecho penal moderno, que este se corresponde a supuestos de criminalización únicamente previa a la lesión de bienes jurídicos, acompañada por tanto de penas muy altas, acompañada de un derecho más restrictivo, más limitativo de derechos, a partir del constructo de tipos penales de peligro, a partir del adelantamiento de las barreras de punibilidad, en fin. Parece que la sociedad hoy en riesgo o sociedad llamada de riesgo, lo que genera son como notas esenciales o como notas saltantes el incremento de la criminalización de comportamientos mediante la proliferación de nuevos bienes jurídicos, probablemente en su generalidad de naturaleza colectiva, el predominio de estructuras típicas de simple actividad ligadas a lo que conocemos como delitos de peligro o de lesión ideal del bien jurídico, y en detrimento esto, por cierto, de lo que propiamente podría significar un resultado material lesivo. Dentro de esta tendencia, los delitos de peligro concreto, de peligro abstracto, sea en terreno, evidentemente a la construcción de los tipos penales a los que considerábamos tenían un ideario definido. Y empiezan a consolidarse los delitos de acumulación y de obstaculización de funciones de control, lo que aproxima los comportamientos incriminados a los que son objeto de persecución por parte del derecho administrativo sancionado. Es decir, el derecho penal empieza a sobrecriminalizar determinadas conductas y empieza su ya hoy tan comentada carrera expansionista. Se abre camino, por tanto, a la fundamentación de la punición de comportamientos que en base al principio de precaución empiezan a generar esta peligrosa normativización de conductas o de comportamientos que suponen una anticipación del momento en que procede la intervención penal. Empiezan a penarse abundantes ilícitos que para la sensación solo tendrían relevancia administrativa, civil o mercantil. Se empieza a generar el castigo de actos preparatorios, se empieza a automatizar la punición de la asociación delictiva, es decir, significativas modificaciones en el sistema de imputación de responsabilidad y en el conjunto de garantías penales y de garantías procesales. Este nuevo fenómeno evidentemente pone en debate el análisis de cómo estamos y cómo empezamos a ver la imputación en los delitos de comisión a partir justamente de esta sociedad de riesgo. Por lo expuesto hasta acá, una consecuencia directa de lo analizado sería justamente ese riesgo característico de una política criminal que en los últimos años
se apreciaría sin duda en una tendencia a un derecho penal preventivo o un derecho penal de la prevención, con un acentuado adelantamiento de los ámbitos de protección penal, lo cual tendría un sentido más criminalizador que despenalizador de las acciones, que ya no solo se realice el ser humano, sino también de las que pretende realizar sin haberlas exteriorizado. El derecho penal, por tanto, ha dejado de ser un mecanismo que se activa ante la consumación de un hecho criminal a sancionar punitivamente y empieza a convertirse en un instrumento probablemente más represivo, incluso con conductas que potencialmente ponen en peligro bienes jurídicos. Fenómeno que desde nuestra perspectiva debería denominarse una criminalización anticipada de la acción. El tema que hice referencia de adelantar las barreras de punibilidad también hablen la necesaria explicación o concretización de cómo vamos a empezar a analizar las conductas comisivas o la imputación en los delitos de comisión. Fíjense, adelantar barreras de punibilidad creemos implica un desbordamiento legislativo de tipificar acciones que por su sola peligrosidad, mas no por su consumación, representan de por sí una potencial puesta en peligro de bienes jurídicos, siendo que el derecho penal actual se preocupa por anticiparse a la realización de una acción determinada. Hay constructos actuales de derecho penal de seguridad ciudadana, por ejemplo, que más o menos se orientan y se encaminan en este ámbito. Pero cuando ya establecemos sanciones en reacción a consecuencias futuras del hecho, cuando empezamos a castigar a las personas en un momento previo a la lesión del bien jurídico, ponemos en clara y seria discusión y debate la vigencia del principio de legalidad. La vigencia de un principio rector que venía resultando pues una justa medida de límite y de control al ejercicio del ius puniendi. Por tanto, hoy en día la proporción de un derecho penal que se predica entre la gravedad de la pena, la gravedad del delito, abren un nuevo debate, un debate donde incluso se empieza a hablar de la peligrosidad del sujeto hoy en día. Este adelantamiento de la barrera punitiva de protección se justifica para algunos por la esencial peligrosidad que pudiera denotar determinadas conductas en un caso concreto, comprometiendo bienes jurídicos, algunas veces de naturaleza colectiva, como la paz pública, la seguridad jurídica, el clima favorable al derecho, etc. Las herramientas utilizadas para trasladar la tutela tradicional de bienes jurídicos a estos ámbitos preparatorios de una acción criminal son muy variadas. La más común es acudir a la construcción de tipos penales que castigan el planteamiento exteriorizado por la sola posesión de objetos conocidamente utilizados para la realización de determinados tipos penales, o incluso la manifestación de voluntad para realizar hechos criminales por la vía de lo que se ha denominado asociaciones ilícitas y que hoy transitan y trajinan ya a lo que actualmente se denomina organizaciones criminales. Fíjense, sociedad de riesgo, adelantamiento de las barreras de punibilidad, un derecho penal expansivo y las conductas comisivas en los delitos de peligro. Estos delitos de peligro que suponen igualmente un adelantamiento de la barrera penal a momentos previos a la lesión, en palabras de Juan Bustos Ramírez, se refiere a estos delitos como una alta probabilidad de lesión concreta para un bien jurídico determinado. El juicio de probabilidad
por tanto, de que un bien jurídico pudiera resultar lesionado, es real, aun cuando dicho daño no llegue a verificarse. Como señala Miguel Aguilar López, la teoría de los delitos de peligro ha sido creada de un modo contrario a las normas constitucionales que exigen como presupuesto de imposición de una consecuencia jurídica la acreditación de la afectación de los bienes jurídicos. Da la sensación que empezamos a dinamizar también el sistema penal dentro de la eficiencia, dentro de la eficacia y evidentemente el fenómeno de garantía o el fenómeno garantista empieza a ceder algunas cuotas. Creo yo que en algunos casos legítimamente, pero fundamentalmente creo una necesidad racional de encontrar un equilibrio. Estos delitos llamados de peligro responden a una necesidad de proteger ciertos o determinados bienes jurídicos más allá de la conducta lesiva de los mismos. Esto ya lo venimos sosteniendo. Por tanto, la conducta, para que tenga la posibilidad o probabilidad de producción de un resultado y el carácter dañoso o lesivo de dicho resultado, tiene que ser muy próxima para afectar el ente protegido, el ente tutelado. Sin embargo, es sabido que para el derecho penal puede intervenir, debe haber una acción o conducta por parte del sujeto. Claro está que en los delitos de peligrosidad se sanciona en su mayoría un mero acto preparatorio algunas veces. Tal como sostiene Muñoz en esta lógica, se trata por tanto de adelantar un poco más la línea de defensa de la sociedad contra el delito, para que éste sea castigado en su raíz misma, sin aguardar a que esta conducta dé sus frutos lesivos. En efecto, desde el punto de vista de aquello que se teme, lo perjudicial en el contexto de la imputación de la acción sería que la ley desbordaría sus límites y violaría el principio de nulo crimen sin acciones o el principio de legalidad penal, principio que está en la raíz misma de la justicia. Bien, otro de los temas importantes a delimitar el análisis de la imputación a los delitos de comisión es esa comisión en el sujeto o esa conducta comisiva en el sujeto tiene que recorrer un camino y evidentemente tenemos que tener una visión de esa comisión o de esa conducta comisiva en el intercrímenes. Esta concepción del intercrímenes reside en abarcar las diferentes etapas en el recorrido del delito. En otros términos, para estructurar un ilícito penal se tiene que recorrer un camino, un sendero, y este es el que llamamos intercrímenes. Tiene comienzo el intercrímenes en la llamada idea del delito hasta llegar a su consumación y finalmente a su agotamiento, siendo primordial para la estructuración de este postulado la presencia de una acción penalmente relevante, una conducta jurídicamente relevante, es decir, una conducta que trascienda a la esfera del derecho penal. Los conceptos clásicos delimitaron que este camino del delito tenía dos directrices: una fase puramente interna, una fase puramente externa. El derecho penal, por tanto, fue diseñado tan solo en la fase externa, a la cual era y debía ser la única objeto de valoración en sede penal, y por tanto de la aparición de un posible castigo. Esto ya lo señalaba Torregrosa López, a efectos prácticos de un tiempo a esta parte. El panorama conceptual seguido por el intercrímenes ha ido transformándose y volviéndose cada vez más represivo. Ya hemos visto anteriormente cómo hemos ido adelantando las barreras de punibilidad, cómo hemos ido creando nuevas conductas de peligro. En el caso peruano, por ejemplo, hoy tenemos un delito al que hemos denominado reglaje,
y no es sino la manifestación pura de las conductas comisivas, pero en fase preparatoria, en fase de los actos preparatorios, y que sin embargo para el derecho penal peruano ya constituye delito. Esto porque la realidad social en nuestro país de una u otra forma empezó a abrir la posibilidad de aquellos grupos organizados, de aquellos entes criminales o aquellas organizaciones criminales que para los efectos de poder asaltar, secuestrar, estaban o en todo caso posesionaban en las afueras de los bancos y empezaban a arreglar a una persona, empezaban a seguir a una persona antes de poder abordarla y por supuesto materializar ya la otra conducta, que en el caso concreto era el robo agravado, era el secuestro, en algunos casos el robo agravado con subsecuente muerte. Esto ponía en evidencia entonces en el caso peruano de que empezábamos a prever esas conductas comisivas o esas acciones con carácter punible ya en fase preparatoria. En este ámbito, la nueva concepción del intercrímenes, cuyo objeto principal era analizar las fases de materialización de una acción punitiva, viene sufriendo los estragos de lo que ya hemos denominado una fase expansionista del derecho penal, donde probablemente los ordenamientos jurídicos penales empiezan a caminar en el ámbito de la punibilización, si se quiere, algo distinta a lo que estábamos acostumbrados. Esto es a prever sanciones en estadios previos a la lesión del bien jurídico. Desde nuestra perspectiva, debemos precisar que en estos tiempos se ha dejado de lado las conceptualizaciones, si se quiere, a las que estábamos acostumbrados históricamente, y estos fenómenos sociales, estos nuevos fenómenos criminológicos han ido permitiendo se bosqueje o se diseñen nuevas teorías dentro del derecho penal, lo cual en algún momento nos ha costado por probablemente las afectaciones a las legalidades normativas, pero sin embargo debo de reconocer que hoy son necesarias, son imprescindibles para los efectos de poder combatir con mayor eficiencia el crimen organizado, el terrorismo, el marcaje, las asociaciones ilícitas, los lavados de activos, los delitos de corrupción de funcionarios, los delitos de trata de personas. Es decir, creemos de que la determinación de estas conductas en el tipo del injusto se proyecta cada vez más a la construcción de nuevos tipos penales. El principal cuestionamiento que vamos a usar en esta nueva perspectiva es el preocupante adelantamiento en las barreras de punibilidad o de criminalización, justificada o no. Es el ámbito de protección a bienes jurídicos colectivos, cuya generalidad o amplitud no permiten en detalle estricto un respeto a legalidades estrictas. Esta reflexión, según Schunemann, al sostener que la evolución de la respuesta penal ante nuevas formas de criminalidad debe ser eso, una evolución y no una involución al camino recorrido y avanzado en torno al reconocimiento de derechos y garantías, creo que pone las cosas desde donde debemos de empezar a analizar. Es cierto, se hace necesario una nueva concepción teórica que haga permisible este adelantamiento en las barreras de punibilidad. Pero ¿hasta qué punto? Probablemente sea necesario entender este fenómeno racionalmente solo para determinadas conductas, solo para determinados delitos, no así en su generalidad. Otro tema que en esta primera tarde es importante abordar en cuanto a la imputación en los delitos de comisión es poder distinguir a estas conductas comisivas
en los delitos de dominio y en los delitos de infracción. Incluso me animaría a tratar de interpretar en algún momento cómo es que se están esbozando y analizando y resolviendo los conflictos que tienen una naturaleza de infracción al deber, no solamente de dominio, no solamente, sino cómo se están resolviendo también los tipos imprudentes o los tipos culposos actualmente. Por ello es que esta exposición primera tiene como objeto analizar la imputación en los delitos de comisión, siendo inevitable delimitar el título de imputación jurídico-penal que debía recaer sobre aquella persona que realiza este tipo de acciones prohibidas. Este tipo de acciones prohibidas en delitos de dominio con una perspectiva de dominio, de codominio del hecho, de dominio de la voluntad, del instrumento o del ejecutor, de instigación, en fin. Esto hace imprescindible y necesario poder recorrer un poco también en el ámbito de la autoría y la participación. Y, por supuesto, me parece que el tema de hoy en día, el tema que probablemente ocupe no solamente páginas y páginas de diarios, sino ha convocado a un mayor debate de carácter académico, es la naturaleza propia de los delitos de infracción al deber. Y digo esto porque en el caso peruano, a partir de la unidad del título de imputación en los delitos especiales, y me refiero propiamente a los delitos de corrupción de funcionarios, a efecto de poder hacer responder también al extraneus en su condición de partícipe, porque claro, no tiene un deber funcionarial y por ende no tiene una obligación para con el Estado, no es menos cierto que su aporte resulta muchas veces vital en el ámbito de recorrer el delito, caminar en el intercrímenes hasta fases de tentativa o de consumación. Y entonces sería pertinente también poder diferenciar a estas conductas comisivas o a esta imputación en los delitos de comisión, tanto en los delitos de dominio como en los delitos de infracción y, como he dicho, también en los delitos imprudentes o en los delitos culposos. Establecer las distinciones entre los que son autores y los que son partícipes de un delito en un sistema diferenciador nos lleva a tener en cuenta posturas originadas desde el ámbito de dos perspectivas que son distintas, evidentemente. Miren, ¿cuál es la problemática en la comisión de delitos respecto a autores y cómplices? El debate por establecer criterios diferenciadores entre autor y los partícipes en la realización de una acción criminal se ha tratado de solucionar con los postulados de la teoría formal objetiva y esto ya ustedes lo conocen, la teoría material objetiva. Según el profesor Felipe Vicencio Terreros, la teoría formal objetiva pretende determinar quién es el autor del delito, debiendo analizarse la descripción legal de los tipos penales, constituyéndose como una postura meramente normativista, mencionada teoría por parte de la literalidad de las acciones descritas en los tipos penales, considerando como autor a quien realiza en forma total o parcial la acción ejecutiva adecuada al tipo y partícipe a quien colabora en la realización del tipo solo con una acción preparatoria, solo con una acción de auxilio. Es decir, un ente cooperador del delito. Ya que Bernard hace mucho tiempo había analizado la calidad del aporte del cómplice que luego permitiera justamente la diferenciación entre partícipes o cómplices primarios y partícipes o cómplices secundarios dependiendo de la naturaleza del aporte, de la relevancia del aporte. No cabe duda de que esta distinción o esta teoría a criterio de Lucas Torres Jiménez refiere que la presencia obedece a dos variables. La autoría no es sino la realización de acciones ejecutivas. De esta manera, todo aquel que realice será autor de un delito. Mientras que quienes no intervengan, pero que solo en los actos preparatorios
o en fase ejecutiva colaboren, ¿no es cierto?, aporten a la realización del hecho, pues serán cómplices. La autoría, por tanto, es la realización del tipo. Para ser autor no basta con realizar un acto ejecutivo, sino que este acto debe coincidir con la acción descrita en la norma. Es decir, debe ser subsumible en el tipo penal, siendo partícipe, como venimos sosteniendo y venimos alegando, quien realice alguna otra aportación que no pueda subsumirse en él. A diferencia de esta teoría formal, la teoría material objetiva expresa una solución para distinguir entre autores y partícipes, señalando que para realizar dicha distinción se debe valorar la importancia objetiva de la contribución, es decir, su peligrosidad objetiva. Se asemeja a la postulación del concepto extensivo de autor en la variante en la que se distingue autores de partícipes en el plano objetivo, considerando como criterio de distinción entre las intervenciones la menor peligrosidad que se da objetivamente en el comportamiento del cómplice frente al bien jurídico objeto de lesión o bien jurídico lesionado. Es decir, el comportamiento que se da únicamente en el plano objetivo, que es lo que realmente importa o interesa a esta concepción teórica. Sin embargo, a partir de los cuestionamientos a dichas teorías, surge una que combina los elementos objetivos y los elementos formales, y es probablemente la que hoy nos convoca en este discurso y probablemente la que interesa analizar cuando estamos viendo la imputación en los delitos de comisión. Esta imputación en los delitos de comisión que de una u otra forma, recogiendo la teoría formal y la teoría objetiva, nos hacen ya entender o presumir de que es la teoría del dominio del hecho la que empieza o habría ya empezado a posesionarse frente a determinados delitos. Como señala Hurtado Pozo, a quien ya hemos citado esta tarde, afianzada la teoría del dominio del hecho, será autor quien tenga el dominio del hecho, quien domine el hecho. Esto es tener intencionalmente en las manos el desarrollo típico de la acción. Así, será autor quien controle la toma de decisión y la ejecución de la misma al mismo tiempo. El instigar y el cómplice intervienen más bien en la ejecución del comportamiento, pero no tienen dominio frente a esa realización. Es decir, un cómplice jamás podría ser causante de un desistimiento en el curso causal de la acción, pues no tiene dominio sobre esa acción. Quien tiene el dominio sobre esa acción, quien tiene dominio sobre el hecho, es el autor. Asimismo, Roxin estableció las formas del dominio del hecho, que son el dominio de la acción, el dominio funcional del hecho y el dominio de la voluntad, para ser más explícitos al momento de distinguir estas fases. La primera forma reside en la realización directa del tipo doloso, es decir, en la realización final y propia o de propia mano de todos los elementos del tipo objetivo. Esto es así puesto que de una u otra forma, al ser quien tiene en sus manos directamente el curso causal del hecho, tiene dominio sobre ese hecho. En cambio, la segunda forma se presenta cuando un sujeto no realiza directa y personalmente el hecho, sino se sirve de otra persona para realizar el hecho. Y hay que dominar a esta otra persona como un instrumento. Hay instrumentos que actúan de manera dolosa, hay instrumentos que actúan de manera culposa o en desconocimiento, ¿no? En ausencia de dolo, y simplemente son utilizados por el hombre de atrás. En definitiva, lo que se realiza es el denominado verdadero responsable como autor mediato, ese hombre de atrás que domina la voluntad del instrumento. Y la tercera forma de dominar el hecho se presenta cuando hay más de un interviniente en el hecho.
y cuando cada uno realiza un aporte que de acuerdo con el plan de no efectuarse impediría la producción del delito. Debe presentarse una decisión común de realizar el hecho y un aporte esencial en el estadio de la ejecución. Entiéndase a esto como un codominio funcional del hecho. En tal sentido, Claude Roxin precisa que la teoría del dominio del hecho únicamente puede ser aplicada para los delitos de dominio o también llamados delitos comunes. Es decir, la conducta comisiva en un delito de dominio solo es perfectible en delitos comunes o también llamados delitos de dominio, que en el caso concreto nos permite distinguir a los delitos especiales y de propia mano, donde necesaria y obligatoriamente se deben utilizar otros criterios. Así, por ejemplo, para solucionar la problemática de imputación en delitos especiales, donde el tipo penal exige una cualidad especial en el agente o en el sujeto agente para ser considerado autor, se recurre a la otra ya teoría comentada, que es la teoría de infracción al deber de cuidado, en los que quien infringe el deber es autor, cual fuere su contribución con el delito, a pesar de que su conducta sea objetivamente de complicidad. Mientras no tenga el deber, por más que tenga el dominio del hecho, solo podrá ser considerado cómplice y no autor, por no poder infringir el deber, como señala Calderón Cerezo. Debo reconocer que la temática y problemática jurisprudencial hoy en día muchas veces nos encontramos en el ámbito de los delitos de infracción al deber con ciertas cuotas de dominio. Y esto ha abierto pues la posibilidad, justamente a partir de Schunemann, de entender de que hay delitos de infracción al deber donde suelen existir ciertas cuotas de dominio. Otra problemática interesante, y que la mencionamos ligeramente hace un momento, es lo que viene presentándose en algunos delitos de infracción y sobre todo los delitos de corrupción, que hoy es la temática y la problemática latinoamericana, en cuanto a la ruptura y la unidad del título de imputación. Esto es en cuanto a legitimar la punición del partícipe, del extraneus, del extraño en los delitos de infracción al deber, es decir, de aquella persona que no tiene la condición, por ejemplo, de funcionario o servidor público. Esta teoría de ruptura del título de imputación proponía que el particular que no reunía las condiciones especiales que exigía el tipo penal y que realiza actos de ayuda o de instigación al autor en un delito especial, quien en sí reúne dichas condiciones, no responde como partícipe de ese delito, sino del delito común o subyacente en el delito especial. Es decir, en los delitos de infracción al deber, donde evidentemente un partícipe instigaba o colaboraba en la realización típica de la acción del autor que sí tenía el deber, no podía, en esta teoría de ruptura de la unidad del título de imputación, no podía responder penalmente. Y esto abrió pues todo un debate respecto a los vacíos de punibilidad que se daban, sobre todo en los delitos especiales propios, porque claro, en los delitos especiales impropios había siempre una conducta en la que podía subyacer la conducta del extraneo sobre el partícipe de quien estamos hablando. Sin embargo, en los delitos especiales propios teníamos esa coyuntura, esa problemática, y se generaban estos vacíos de punibilidad. Se cuestionaba, pues, por tanto, esta teoría, ya que hacía depender la participación de un delito que no se ha cometido, pues el autor había sido sancionado por un delito distinto, lo cual atentaría o atentaba contra la accesoriedad de la participación, ya que la responsabilidad del partícipe ya no estaría dependiendo del hecho principal, o no dependía del hecho principal, sino de otro delito, algunas veces inexistente, como he dicho, en los delitos especiales propios. Estos problemas de la inexistencia del tipo penal subyacente,
este problema en las conductas del extraneus no previsibles, no reguladas, evidentemente importaban un carácter de impunidad que empezó a preocupar a diversas legislaciones y por tanto la legislación peruana no podía ser ajeno a esto. Por otro lado, en el ámbito de la teoría de la unidad del título de imputación, conforme señala el profesor peruano Pariona Arana, se sostiene que el extraneos que instiga, que ayuda en un delito especial cometido por el intraneos, responde como partícipe del mismo. Siendo así, entonces se hacía compatible esta postura con el principio de accesoriedad limitada, pues la responsabilidad del partícipe dependía del hecho principal, que evidentemente en el caso concreto era el delito que cometía el autor. Solo se puede distinguir entre el delito a los autores, pues su responsabilidad no depende del hecho de otros, sino de su propia conducta. Así también se ha postulado no solo esta unidad y esta ruptura del título de imputación, sino también una teoría mixta, según la cual se propone una ruptura formal del título de imputación, esto en base a la cualidad exigida en los delitos especiales, que no estaría relacionada con el injusto, y lo que significaba que no existiría una relación directa entre esta con el bien jurídico, sino con la culpabilidad de la gente, el cual evidentemente era incomunicable conforme en el caso peruano lo señalaba el artículo 26 del Código Penal. Por lo tanto, en intraneos se le debe aplicar la pena estipulada en el delito especial y a los extraneos que instigan o ayudan en el mismo deben de responder como partícipes también del delito especial. Finalmente, debemos de precisar que en los delitos especiales, en los que el intraneos tiene el deber de proteger determinados bienes jurídicos, como ocurre en los delitos contra la administración pública, no es determinante para establecer la autoría el saber quién tenía el dominio del hecho, sino que dependerá de quién infringió dicho deber, porque independientemente de cuál es la contribución del intraneo, de todas formas le será imputable el delito especial. Claro, va a ser siempre importante en el ámbito de comisión determinar no solamente conductas penalmente relevantes, sino determinar deberes generales y deberes específicos o especiales. Estos deberes específicos y estos deberes especiales, que son los que generan justamente una inobservancia por parte del sujeto agente, finalmente son los que llegan a trascender en la esfera penal y finalmente a generar determinadas puniciones dependiendo del caso. Y como decía, otro tema interesante para analizar en las conductas comisivas es el hecho de las conductas comisivas en los tipos culposos. La noción necesaria de partir de una teoría del injusto específica del accionar imprudente, que permite dotar de un contenido propio tanto al tipo imprudente como a la imputación objetiva. Será, por lo tanto, necesario, como dice Corcoy Vidasolo, distinguir dos momentos dentro de esta imputación. Un primer juicio, llamémosle objetivo, subjetivo, realizado ex ante sobre la tipicidad de la conducta, juicio de atribución sobre la creación de un riesgo típicamente relevante, y un segundo momento de juicio estrictamente objetivo, ex post, sobre la relación normativa, esto es sobre la relación de riesgo entre la conducta típica y el resultado. Asimismo, el concepto de acción de injusto o de culpabilidad que se mantenga ha de ser acorde con la naturaleza y posición sistemática de la imprudencia, siendo la esencia de la imprudencia la infracción del deber objetivo de cuidado. El ejemplo clásico, bueno, para tocar un poco estos temas, y permítanme que lo mencione, son los famosos y típicos accidentes de tránsito.
O un tema que me llama poderosamente la atención y que espero siga tratándose con mayor ahínco, es el tema de las negligencias médicas. En nuestro país no es que hayan crecido las negligencias, sino que lo que ha crecido es la persecución de las negligencias. Y entonces, ¿cómo resolver la conducta comisiva, incluso la conducta omisiva en el ámbito de un delito de infracción al deber objetivo de cuidado, como lo es en una negligencia médica? Es decir, esta culpabilidad en el análisis de si el autor pudo conocer la contrariedad del deber, de tal forma que la imprudencia es concebida como una forma de realización del tipo y ya no como una especie de culpabilidad. Escuchen, la infracción, la imprudencia, en el caso de la conducta comisiva u omisiva, de un actuar negligente, la realización del tipo, ya no hay que analizarla, ya no hay que estudiarla en el ámbito de la culpabilidad, sino en la realización del tipo, probablemente en el ámbito de la tipicidad. Por lo tanto, el profesor peruano Julio Mazuelos Coelho sostiene que una cuestión a revisar vinculada a la tesis planteada anteriormente es aquella referida hacia el tipo objetivo. Ha de ser el mismo para los delitos dolosos y los delitos imprudentes, diferenciándose solo en cuanto al tipo subjetivo, considerándose que el tipo objetivo de los delitos dolosos y los delitos imprudentes ha de ser determinado por un elemento común: la creación o aumento de un riesgo penalmente relevante y su realización en el resultado típico, esto es, a partir de la teoría de la imputación objetiva. Lo injusto del delito imprudente debe consistir en una acción final, real, objetivamente valorable, como contraria al cuidado debido, y con ella debe conectarse, enlazarse el resultado derivado de la misma. El fundamento de la punibilidad, por tanto, en los delitos culposos o llamados imprudentes, se basa en un doble aspecto: desvalor de la acción, específicamente al crear o incrementar un riesgo cuando se infringe una norma de cuidado, y aquí se toma en cuenta la conocibilidad del riesgo y el deber de cuidado o debido cuidado que se exige a la gente. Y el segundo aspecto vendría pues, a estar constituido por lo que hemos denominado el disvalor del resultado, es decir, la auténtica puesta en peligro o la lesión del bien jurídico, objeto de tutela u objeto de protección por la norma. Esta creación de riesgos, estos incrementos de riesgos, en el primer juicio de imputación o juicio de atribución, tiene por finalidad determinar el carácter del injusto típico de la conducta del sujeto. Es un juicio sobre la infracción de la norma de cuidado. La infracción de la norma es el fundamento de la creación del riesgo típicamente relevante. No es suficiente, por tanto, que la conducta del sujeto agente cree un riesgo de lesión a un bien jurídico, sino que además es necesario que dicho riesgo sea consecuencia de la infracción de una norma de cuidado. Solo en ese caso la conducta será penalmente relevante. En tal sentido, el riesgo creado por el sujeto agente debe ser un riesgo típicamente relevante, no debe estar comprendido dentro del ámbito del riesgo permitido o riesgos permitidos, pues de lo contrario se excluiría de la punición o de la petición en el derecho penal. En resumen, por tanto, podemos señalar que la imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. Vale decir, es objetivamente imputable un peligro jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico.
Por lo expuesto, entonces, proponemos se edifique o proponemos edificar el vínculo normativo entre la acción generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado y el resultado, a partir de la comparación cuantitativa entre el riesgo generado por el comportamiento ilícito, es decir, el riesgo jurídicamente desaprobado, y el riesgo permitido. Criterio que de todas maneras en el planteamiento de este autor habrá que estar acompañado por otros complementarios, como por ejemplo el del fin de protección de la norma, de conducta o de cuidado infringida en el caso concreto. El análisis de la propuesta, como ustedes comprenderán entonces, demanda su exposición o en su exposición la más detallada posible, precedida a su vez de una precisión previa, y uno de los grandes al respecto debería de sostener uno de los grandes méritos, uno de los grandes aportes de Claude Roxin es el haber incorporado la teoría del riesgo a la estructura del injusto penal de manera muy coherente, de manera muy sistemática, y en lo personal me pliego a esta postura y a esta posición. Y en cuanto a los llamados incrementos de riesgos en los delitos de comisión, se atiende exclusivamente al momento ex ante de creación de riesgos, por lo que fundamenta únicamente el disvalor de la acción. Ojo, solo el disvalor de la acción. Este precepto se materializa únicamente cuando la acción ya haya producido un aumento del riesgo con respecto al riesgo permitido. Sería posible afirmar dicha infracción, por tanto, solo en esas condiciones, cuando la acción haya producido un aumento del riesgo con respecto al riesgo permitido. Así pues, se tiene que determinar el riesgo que se quiere controlar o evitar para poder calificarlo como típicamente relevante. Esta operación debe realizarse antes de comparar la conducta que supuestamente infringe la norma de cuidado con la conducta que sería idealmente adecuada al derecho. Lo que pretendemos entonces delimitar es una conducta infractora de la norma de cuidado en comparación con la conducta alternativamente adecuada, que es donde se aumenta el riesgo. Es esta elevación del riesgo, esta notoria elevación del riesgo, la que no resulta compatible con la finalidad de protección de la norma. Así también la determinación del deber objetivo para constatar que en las circunstancias en las que se produce la conducta se pudo y debió actuar de otra manera, existiría tipicidad imprudente si hay peligro cierto de que se cree un riesgo no permitido. Se parte, por tanto, de la consideración del riesgo permitido como causa de exclusión de la imputación del tipo penal y se califica como riesgo no permitido a la actuación del sujeto cuando el peligro creado por la infracción del deber de cuidado justamente resulta lesivo al bien jurídico objeto de protección. Y finalmente, en este tipo de conductas comisivas, en tipos imprudentes, en tipos culposos, el análisis del nexo causal, ¿no? Una cuestión importante a delimitar en el ámbito de la acción o de la conducta o de los comportamientos comisivos reside, conforme puntualiza el profesor Cancio Melea, en la cuestión del curso causal, que originalmente no era más que una pequeña discusión puntual. Se había hipertroficado hasta llegar a ser el problema dominante al lado objetivo del delito. El problema causal ha sabido colocarse hoy en día en el centro del sistema del derecho penal. Ha absorbido la totalidad, diríamos, del lado objetivo de la acción delictiva. De esta forma, el llamado análisis causal incumbe al discurso de la dogmática y jurídico penal en tanto herramienta de comprobación en la satisfacción de la descripción constitutiva del supuesto de hecho de una norma de sanción penal, esto es, de un delito o de un tipo delictivo.
Tratándose del tipo de un delito comisivo, la norma de comportamiento correspondiente estará constituida por una norma auténticamente de prohibición. Entendemos que el derecho penal le interesa atribuir resultados perniciosos a una determinada conducta, por lo que es necesario, en primer lugar, establecer si entre la acción humana penalmente relevante y el resultado existe una relación de causalidad desde una perspectiva natural. Dicho vínculo debe trascender al derecho penal, por lo que el segundo paso en consecuencia es un juicio de valoración normativa, conocido como juicio de imputación objetiva. En virtud de ello, para ambos tipos de imputación, tanto la imputación objetiva, tanto la imputación subjetiva, es necesario determinar la causalidad concreta, donde se procede a valorar si la conducta del imputado se adhiere o no a esa causalidad científica como causante del resultado. Por lo que, de probarse la imputación en ambos sentidos, previa otras valoraciones, se podrá imponer la sanción que corresponde al delito cometido. Volviendo al camino, a las recomendaciones y a la postura dogmática del profesor Claude Roxin, la acción debe de vincular o enlazar entre sí a todas las concretas categorías del delito, volviendo a introducirse en cada elemento de la estructura del delito y experimentando una caracterización cada vez más exacta mediante atributos adicionales. Así pues, en primer lugar, la acción se determina como tal y después se dota de predicados valorativos, cada vez más ricos en su esencia, en su contenido, en la acción típica, en la acción antijurídica, en la acción culpable, en la acción punible. De este modo, el concepto de acción debe atravesar por todo el sistema jurídico penal. Esta es una reflexión importante. Y constituir, en cierto modo, como ya lo hemos dicho esta tarde, en su columna vertebral de esa función de la acción como elemento de enlace o unión, se derivan dos requisitos en cuanto a su contenido. El concepto de acción debe ser neutral frente al tipo, la antijuricidad y la culpabilidad. Por tanto, no podría incluirse en su seno ningún elemento de los que solo se debe añadir como atributos en los ulteriores escalones valorativos, ya que el significado sistemático que le corresponde a la acción como elemento de la unión resulta perturbado si el concepto que produce la unión es caracterizado con predicados valorativos que lo que precisamente tiene que hacer es unirse entre sí. Como portador de los mismos, como sujeto de esos predicados, el concepto de acción ha de ser completamente indiferente frente a todos esos predicados. Así pues, el concepto entonces de acción no debe de invadir el campo del tipo, pero por otra parte no puede estar tampoco vacío de contenido, sino que también debe de poseer suficiente sustancia, o como dicen algunos, debe de tener una fuerza expresiva suficiente como para poder soportar los predicados de algunos elementos valorativos que evidentemente van a estar siempre presentes y necesarios de observar. Bien, queridos amigos, vamos a dar esta tarde por concluida este primer aporte, la imputación en los delitos de comisión. Hemos tratado de esbozar algunas bases generales, hemos tratado de esbozar los controles necesarios desde el ámbito de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad o responsabilidad y también de la punibilidad para poder entender y analizar mejor las conductas comisivas.
hemos tratado de diferenciar la visión de las conductas comisivas en sistemas causalistas, en sistemas finalistas y en sistemas funcionalistas. Y hemos tratado también de delimitar de una u otra forma a estas conductas comisivas en los llamados delitos de dominio, en los llamados delitos de infracción y por cierto también en los tipos imprudentes. El día de mañana empezaremos probablemente abriendo el debate con esta discusión tan importante de diferenciar y de distinguir los delitos de comisión de los delitos de omisión, esta temática tan interesante respecto a la comisión por omisión y por ende la posición de garante en algunos casos y el deber de evitabilidad que tiene ese garante, las capacidades para poder impedir una imputación jurídica, probablemente también mañana nos demos un tiempo para analizar un principio que hoy ha cobrado mucha vigencia en los sistemas penales, en los sistemas normativos, y me refiero al principio de imputación necesaria en los delitos de comisión. La necesidad de delimitar en estricto sensu esa conducta comisiva para poder luego recorrerla en los filtros que ya hemos señalado, pero bajo la lupa de esta gran garantía que es y viene a ser la imputación necesaria. Muchísimas gracias por esta tarde y anoche y espero el día de mañana poder volver a compartir con ustedes alguna temática que espero haya sido de un significado, de un aporte a un mínimo, pero importante. Igualmente quiero aprovechar esta tarde-noche para expresarles mis disculpas por no tener el contacto directo con ustedes y verme obligado a colgar estas imágenes. Esto por cuanto la docencia que vengo ejerciendo se ha activado los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por las tardes y lamentablemente me hacen imposible el poder estar con ustedes en otra perspectiva. Sin embargo, vamos a abrir la posibilidad de absolver algunas interrogantes, algunos cuestionamientos que ustedes puedan ir haciendo y gustoso y encantado de poder mínimamente y por supuesto responsable y humildemente a cubrir las expectativas que entiendo Latin Juris y la nobleza del gesto académico están propiciando y están generando en estos casos. Muchísimas gracias y espero que el día de mañana podamos volver a encontrarnos. Hasta luego.